Corinto es una ciudad increíble, y es increíble ahora y es increíble en los tiempos de Cristo, porque es una ciudad que está entre dos mares, entre el Egeo y el Adriático, con dos puertos, y es la unión perfecta de Oriente y Occidente, y por tanto allí confluyen todas las gentes con calidad, con categoría, con ganas de hacer negocio, y también todos los sinvergüenzas y las sinvergüenzas que acuden a esas ciudades, digamos, con tanto comercio. Y es conocida por ese comercio en todo el Mediterráneo y también por la degradación moral. Pues ahora la Iglesia nos pone la carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los Corintios, para la primera lectura de la Santa Misa durante bastantes días. Claro, las dos cartas a los Corintios son muy importantes porque están puestas al principio de las cartas paulinas. La primera es Romanos, que es la más importante, por eso se pone la primera. Pero inmediatamente es primera y segunda de Corintios y luego Gálatas. Corinto fue refundada tras distintas destrucciones por Julio César en el año 44 a.C. Y Pablo decide evangelizar a los corintios, a esa ciudad tan cosmopolita. Tenía entonces 100.000 habitantes. 100.000 habitantes en aquel tiempo era una ciudad grandísima, inmensa. Y tiene grandes éxitos Pablo en su labor evangelizadora. El jefe de la sinagoga, Crispo y toda su familia se convierten rápidamente, pero también tuvo dificultades y contradicciones en esa gran ciudad. Y escribe la primera carta a los Corintios, más o menos se data sobre el 57 después de Cristo, es decir, muy poco tiempo después que muriera Cristo. Es muy importante las cartas de los Corintios porque, por decir, todas las afirmaciones se hacen ante gente que ha conocido y que sigue viviendo los sucesos que Pablo va narrando sobre Cristo. O sea, está todavía caliente la memoria, los sucesos, las personas que han participado en esos procesos maravillosos que Pablo va a contar en esa primera carta. Hay tres grandes temas en la primera carta a los Corintios, que es la Iglesia, la Eucaristía y la resurrección. Claro, por eso esa carta es tan importante, son tres grandes pilares. Sobre la Iglesia, Pablo empieza a hablar como la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Y claro, ahí va hablando de los aspectos materiales y espirituales de ese cuerpo de Cristo que constituye la Iglesia, de los oficios, de los ministerios, de los carismas, es todo, y va haciendo esa comparación con el cuerpo humano, que al mismo tiempo es muy variado y es uno. Luego la Eucaristía es importantísimo. Pablo, por ejemplo, describe la institución de la Eucaristía, cosa que San Juan no hace en su Evangelio, pues muy parecidamente a como San Lucas describe la institución de la Eucaristía. Y Pablo señala sobre todo esa importancia del verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo, de manera que llega a decir, lo sabemos de memoria, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Y luego el otro gran tema, la resurrección. También conocemos todos la famosa frase, más o menos literal: si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Es una de las grandes afirmaciones. Esa resurrección de Cristo y esa resurrección nuestra que sucederá en el último día, en la segunda venida de Cristo, y que va a ser una resurrección de los cuerpos y de las almas con una gran preponderancia del espíritu dominador del cuerpo, y ese cuerpo que va a ser incorruptible, glorioso, fuerte e inmortal. Qué importante es esa carta primera a los Corintios y
qué valiente Pablo de dirigirla a esa naciente iglesia de un lugar tan difícil y tan importante.